Hermanos, que el Señor les bendiga. Si recordamos la charla del viernes que nuestro hermano Luis Betanco nos dio, había algo interesante que él mencionaba acerca de la diferencia cultural entre nosotros, los latinoamericanos, y aquellas personas que vivieron en los tiempos bíblicos. Mencionaba él, por ejemplo, que el padre del hijo pródigo, al salir corriendo a traerlo, hizo algo que no era habitual en su época porque las personas de aquella cultura judía no corrían. Y no corrían porque eso significaba rebajarse, como decir una falta a sí mismo, una falta de respeto hacia sí mismo. Y es que estas personas o estas personas que vivían en esta cultura eran de mucho honor. En aquel tiempo y en aquella cultura, la palabra valía mucho. Y al mismo tiempo, una falta de respeto era un agravio bastante grave. Por causa de esa situación cultural, hay ciertas cosas que la Biblia menciona que a veces nosotros pasamos por alto, así rápido, o no las detectamos rápido porque pertenecemos a otra cultura. Ahora, diciendo eso, esto es porque cuando nosotros vemos la Biblia, hay veces que vemos que Dios se enoja por algo que a nuestro punto de vista tal vez es insignificante, no es tan importante, pero cuando uno ya ve la Biblia desde el ángulo de aquella cultura, entonces ciertas cosas llaman la atención. Por ejemplo, tenemos primero de Samuel y haciendo un pequeño resumen para ir hasta donde estamos hoy, por si esta es la primera vez que usted entra a esta clase o que mira esta clase, o también si ya se nos olvidaron las anteriores, porque esto es muy probable, ¿verdad? Resulta que el primer libro de Samuel lleva el nombre de Samuel porque vamos a contar la historia de este joven que luego se vuelve viejo, Samuel. Su madre no podía tener hijos, le pidió un hijo a Dios y le dijo, si me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar a ti todo el tiempo. Y resulta que, en efecto, Dios le da ese hijo. Y la madre de él, Ana, lo consagra a Dios todos los días y se lo entrega al sacerdote que había en entonces, en aquel lugar, a Elí. Y luego la historia cambia y nos dice, ¿sabe que Elí ya era viejo y tenía un par de hijos que al mismo tiempo eran sacerdotes, pero estos muchachos eran malos? Y cuando dicen malos, uno piensa que estos eran asaltantes, ladrones, mareros o cualquiera de estas situaciones, pero resulta que no, eran sacerdotes y la gran maldad que ellos hacían eran que irrespetaban o era que irrespetaban las ofrendas del Señor. Para que veamos que al Señor esto le causó tanto enojo porque era una tremenda falta de respeto. Quiero que vuelvan tiempo cuando, o que recuerden tal vez al abuelito, a la abuelita, cómo a ellos se les respetaba cuando usted era niño. A ellos se les reverenciaba. Incluso dentro de nuestras sociedades, a un abuelo uno nunca le decía vos o le decía tú, sino le trataba de usted, con mucha disciplina, mucha reverencia, aún en el campo. Todavía cuando el niño saluda a sus mayores, se inclina ante el mayor y le hace una reverencia. Pero Latinoamérica va cambiando. Entonces la cultura antigua era así. Y a Dios, pues se le respetaba. Y como estos jóvenes faltaron a las ofrendas del Señor y respetaron al Señor, haciendo lo que era incorrecto con sus ofrendas y durmiendo con las mujeres que velaban en el tabernáculo. Entonces Dios los eliminó en un solo día. Y aquí es donde entramos a la historia. Cuando Israel pelea con los filisteos, Israel pierde. Y se le ocurre al ejército de Israel, si traemos el arca del pacto, vamos a ganar, porque ellos consideraban que el arca era como mágica, o sea, como que iba a ganar de por sí sin importar cómo estuviera la conducta de las personas. Y llevan el arca al campamento y aún los mismos filisteos se asustan cuando llega el arca. Y dicen, estos son los dioses que destruyeron a Egipto con tantas plagas. Estos dioses nos van a destruir a nosotros. Los mismos filisteos se ponen temerosos y dicen, sed hombres filisteos y pelead, porque antes no fue así. Peleemos por lo menos para sacar el empate. Y sucedió lo que nadie había pensado que iba a suceder.
los filisteos ganaron. Y no solo ganaron, mataron a los 2 sacerdotes de Dios. Porque aquí no valía nada de arca, ni nada de imágenes, ni estas cuestiones. Resulta que ganaron, mataron a los sacerdotes. Y cuando el arca quedó ahí, los filisteos hicieron lo impensable y lo que no se debía hacer. Se llevaron el arca del Señor y la metieron en el templo de su dios Dagón. Ahora, los filisteos no eran, decíamos la semana pasada, no eran una nación, no eran un país, sino que eran diferentes ciudades y cada una de las ciudades tenía su propio rey y ellos, era como una confederación que se ponían a pelear contra los israelitas, pero todos ellos tenían un dios que se llamaba Dagón, que era un dios pez. Y resulta que metieron el arca de Dios al templo de su ídolo porque ellos consideraron nuestro Dios derrotó al Dios hebreo y ahora ese Dios está cautivo aquí con nosotros. Y lo cautivaron ahí, lo pusieron ahí. Pero recordemos la historia, Dagón, pobre Dagón, aunque Dagón era una imagen, hermano, eso no era un Dios, eso solo era una imagen, ahí no había nada. Aunque la escritura dice en 1 Corintios que detrás de cada ídolo hay un demonio, pero Dagón no existía. Pues yo estoy diciendo pobre Dagón en el sentido de pobre la imagen porque aparece descuartizada, o sea, aparece quebrada delante del arca. Y los filisteos empiezan a sufrir de una terrible plaga que la semana pasada habíamos dicho. A lo mejor esta plaga era la peste bubónica. Esa peste que azotó Europa del 1347 al 1353, por si usted cree que este coronavirus es grave, pues déjeme decirle que no es tan grave porque mata, qué sé yo, en Italia y en Honduras 10% de la población, siempre y cuando consideremos que el gobierno nos está diciendo la verdad. 10% de la población, en otros lugares, en Israel es 1.5, en Rusia es 1% de la población. Esta peste mataba, según los historiadores, 60% de la población de Europa. Eso sí era grave. Y se transmitía, aunque la gente de la época no lo sabía, pues si lo hubieran sabido, les hubiera ido mejor, se transmitía por medio de la pulga que transportaban las ratas y peste bubónica, y esta peste hacía que a las personas les salieran unos tumores por todo el cuerpo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, resulta que los filisteos aparecen con tumores y aparecen con ratas al mismo tiempo. Nunca lo sabremos, allá le preguntaremos al Señor cuando lleguemos al reino de los cielos, nunca lo sabremos realmente, pero según muchos intérpretes de la Escritura, lo que sucedió realmente, lo que sucedió a los filisteos, es este tipo de plaga, o sea, esta peste bubónica. Y mencionábamos la vez pasada que durante la Edad Media, cuando inundó Europa y mató a todos los cristianos, curiosamente la peste bubónica no mató a los judíos. Y esto es por algo simple de higiene, simple, higiene. Los judíos consideran que la rata es un animal inmundo y que contamina todos los utensilios en las casas. Por lo tanto, en la Edad Media, los cristianos vivían entre ratas y los judíos no, porque rata vista era rata muerta. Y esta pequeña diferencia hizo que durante la Edad Media la peste no atacara a los judíos. Es como hoy en día. Nosotros tenemos la costumbre de saludar dándonos la mano, dándonos un abrazo, estrechándonos y nosotros los latinos somos así, o sea, hasta podemos beber del mismo vaso, comer del mismo plato, tenemos ese tipo de costumbres. Resulta que ciertas civilizaciones, como los japoneses o coreanos, ellos no tienen problema con llevar una mascarilla, ellos solo padecen de una pequeña gripecita de esas normales y andan con mascarilla. Ellos no se saludan de mano, o sea, no tienen esa costumbre.
En Estados Unidos yo estudiaba inglés con 9 muchachas japonesas y ellas nunca se abrazaban, ni se besaban, ni se estrechaban la mano, aunque eran amigas, simplemente se saludaban haciendo este gesto a 2 metros de distancia. Entonces, este tipo de cultura hace que una plaga como esta, pues no se contamine tan rápido. Y algunos opinan que también esto estaba aquí en 1 Samuel capítulo 5, donde los filisteos sufren de una gran peste porque tienen ratas. Y los israelitas al mismo tiempo no. Entonces vamos a ver 1 Samuel capítulo 6, vamos a ir leyendo todo el capítulo, vamos a ver si lo logramos cubrir y vamos a ir comentando. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses y se metieron a un grave problema los filisteos, porque al menospreciar a Dios, según ellos habían derrotado a Dios y no, habían derrotado a los judíos. Una cosa diferente. A Dios no lo habían derrotado y Dios se los va a demostrar. Primero, haciendo que se quiebre su ídolo delante del arca. Y segundo, afligiéndolos con esta peste de la que estábamos hablando. Entonces dice el versículo 2, los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron. Estos no son como los adivinos que leen las cartas. Él no está hablando de ese tipo de adivinos, que son más timadores que adivinos. Está hablando de los sabios filisteos. Es el término que se utiliza para sabios. Llamaron a su élite intelectual. Y le preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Cómo la enviamos? Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, los adivinos dijeron esto, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Sigamos leyendo. Y ellos dijeron, ¿y cuál será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque eran 5 ciudades, si usted se acuerda, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Aquí donde mencionamos a los ratones. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Qué interesante que la plaga destruía la tierra por medio de los ratones, por medio de los tumores, destruía a la gente y aún los dioses estaban sufriendo. Entonces nosotros escuchamos la historia de qué le pasó a Dagón. Ahora, cada ciudad filistea tenía un Dagón. O sea, cada ciudad tenía su propio ídolo, pero siempre era el mismo. Un poquito diferente, obviamente, algún pescado era distinto que el otro. Decíamos la vez pasada que Dagak significa pez en hebreo. Entonces Dagón era el dios pez. Pero resulta que la plaga va sobre todos ellos. Y entonces los adivinos dicen, miren, manden esta arca. Envíenla con tumores de oro, ratones de oro, páguenle este tributo. Y el principio de este tributo no es para que nosotros hagamos semejante cosa hoy. Ellos en su ignorancia pensaron que podían hacer estas imágenes. Pero el propósito es lo que importa. El propósito de ellos está señalado aquí en el versículo 5. Y daréis gloria al Dios de Israel. O sea, el punto es, y lo entendieron muy bien, el problema israelita y la razón por la cual perdió la guerra es porque ellos en determinado momento deshonraron a Dios, no le dieron gloria. Y por si usted piensa que esto es algo tan trivial, o sea, darle gloria a Dios, déjeme decirle que esto es uno de los pecados más graves. El rey Herodes, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, arengó ante los fenicios, los sidonios y los de Tiro. Y resulta que el pueblo empezó a gritar, voz de Dios y no de hombre. Y la escritura dice que el rey se lo creyó y no le dio la gloria a Dios. Y un ángel lo tocó y murió engusanado. O sea, esto es grave. En determinado momento, el siervo de Dios, Moisés, dice, cuando sacó agua de la roca, tuvo ese otro problema. No le dio la gloria a Dios.
Y por eso no entró a la tierra prometida con todo y ser Moisés. Y esto le puede pasar mucho a uno, muy fácil. Uno puede caer en este pecado de glorificarse a sí mismo, sea por lo que sea, hermano, sea por el dinero que usted tenga, sea por el prestigio que usted tenga, sea por la fama que usted tenga, por alguna cuestión, por ser el más alto, por ser el más bajo, por ser el más negro, el más blanco. En determinado momento nosotros tendemos a glorificarnos a nosotros mismos y no darle la gloria a Dios. Y resulta que eso le afecta mucho al Señor. Entonces aquí los sabios dicen, daréis gloria al Dios de Israel. Esta es la prueba. Y luego el versículo 6, que es subrayado o marcado en azul, que dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Los sabios le están diciendo esto a los reyes filisteos. Ya 7 meses estuvo el arca aquí. Esto lo hubieran hecho hace rato. ¿No? ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. O sea, el punto es, noten ustedes qué le pasó a Faraón. Ese era un imperio, eso era grande, eso era poderoso. Y miren cómo ellos endurecieron su corazón y dijeron, no vamos a dejar ir a los israelitas y de todas maneras los dejaron ir porque los afligió. Entonces los sabios aconsejan, hagan esto. Luego, haced pues ahora un carro nuevo, madera nueva, llantas nuevas, era una carreta realmente, un carro. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, o sea, amárrenlas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Estas joyas eran los tumores y los ratones de oro, que eran 5 tumores y muchos ratones. Y observaréis, miren el versículo 9. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y este es el sentido de lo que aquí está pasando. Se tiene que hacer un carro nuevo, con madera nueva, precisamente porque hay que honrar a Dios. Y el arca de Dios, entienden ellos, no hay que ponerla en cualquier carro que haya sido usado para otra cosa. Hay que darle honor a Dios. La pusieron en un carro. ¿Por qué los príncipes filisteos dicen que tienen que ser 2 vacas en las cuales no haya sido puesto yugo? ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que ser 2 vacas que acaben de criar? ¿Y por qué tienen que quitarles los becerros? La cuestión me parece bien complicada, pero es bien sencilla. Miren, lo primero es que generalmente los bueyes dirigen bien una carreta, porque están acostumbrados al yugo y son mansos. Usted le pone el yugo, le pone la carreta, los amarra y los bueyes hubiesen caminado tranquilo. Las vacas no son dóciles. A las vacas no se les puede poner yugo tan fácil. Esto es bien complicado. Y no solo eso, sino que estas no tienen, o sea, debieron haber sido vacas que nunca tuvieron siquiera un yugo sobre ellas. O sea, lo lógico es que hubiesen empezado a brincar. Y luego el hecho de que hayan recién creado significa que las vacas no se iban a mover de sus becerros y a la hora de que le quitaron las crías, esas vacas hubieran dado la vuelta y hubieran regresado. Lo que los sabios filisteos están haciendo con todo esto de las vacas que acaben de crear, que no se les haya puesto yugo, que se les quiten los becerros y se vuelvan a casa, lo que ellos están haciendo es probando. O sea, ellos en cierto sentido dicen, mira, tal vez es el arca, o sea, fijo, el arca es lo que hace que nosotros hayamos tenido esta plaga. Pero es posible que no. Y si no, pues pongamos la prueba. Entonces, mandémosla con una carreta nueva, con vacas en vez de bueyes o asnos, con vacas que críen en vez de vaca cualquiera, y quitémosle los becerros, a ver qué pasa. Y por eso dice el versículo 9, y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes,
Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y luego tenemos aquí una par de fotografías modernas de las ruinas de Bet Semes. Porque de hecho, si uno viaja a Israel hoy en día, puede encontrar la ciudad de Bet Semes, que estaba en la frontera entre Filistea e Israel. Tanto así que en algún tiempo Bet Semes era una ciudad filistea y en otro tiempo era una ciudad israelita. Recordemos que cuando decimos ciudad no tiene usted que pensar en algo como Tegucigalpa, o sea, 1,5 millones de habitantes. Sí, Guatepeque, que tiene 100,000, dice uno, es un pueblo, no es una ciudad, no sé, la gente se pelea. Nosotros distinguimos ciudad de pueblo por el tamaño. Sin embargo, en el antiguo Israel, una ciudad era un grupo de casas que tenían un muro alrededor. Si tenían un muro alrededor, eso se llamaba ciudad. Si no tenían un muro alrededor, eso se llamaba aldea. Era un caserío, no tenía muro. Esa es la diferencia. Entonces, resulta que aquí están las ruinas de esta gran ciudad. Solo que estas ruinas que usted está mirando acá sobre la fotografía, resulta que no son la Bet Semes bíblica, sino es una posterior. Los arqueólogos han escarbado en este lugar y han encontrado que hay 7 ciudades enterradas. Debajo de esta ciudad hay 7 ciudades. En la antigüedad, las ciudades quedaban sepultadas por una catástrofe, se quemaban, invadían, en fin. La ciudad bíblica está en el tercer nivel o en el segundo nivel debajo de estas ruinas. Lo que pasa es que los arqueólogos a veces no pueden ellos quitar estas ruinas y descubrir la ciudad bíblica porque eso implicaría arruinar estas ruinas. ¿Se me entiende? O sea, en la antigüedad se destruía la ciudad, se cubría con tierra y se construía encima. Se destruía, se cubría con tierra y se construía encima. Y por eso hay 7 ciudades debajo de esto. Resulta que para un arqueólogo, si él quita esta ciudad, entonces pierde datos arqueológicos. Porque la ciudad una vez destruida, o sea, si usted quita las 7 ciudades, luego ya no las puede poner. Entonces lo que los arqueólogos hacen es escarban túneles y se meten para andar bajo tierra, y esto es peligroso, pero andar bajo tierra y poder ver las 7 ciudades que están debajo, y por eso es que no se ha escarbado mucho, pero esta ciudad estaba en la frontera. A propósito, la palabra Bet, cuando usted oiga una ciudad bíblica que se llame Bet, como Betel, esto significa casa. Bet significa casa. Betel significa la casa de Dios. En este caso, esta ciudad era pagana en un tiempo y por eso tiene este nombre, Bet Semes. Shemes en hebreo significa sol. Entonces, a esta casa se le llamaba la casa del sol. Esto es probablemente porque esta ciudad era pagana en un tiempo y aquí se adoraba al sol, pero en el momentito en el que nosotros estábamos, esta ciudad es de Israel. Y solo que no le cambiaron el nombre. O sea, quedó con el mismo nombre pagano. Entonces llegan hasta Bet-Semes, dice el versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes solitas, nadie las arrió. Agarraron ese camino como ellos habían predicho. Y seguían camino recto, andando y bramando. O sea, iban llorando por sus hijos. Usted sabe que una vaca recién parida empieza a bramar por su cría. Y sin embargo, seguían el mismo camino, no regresaban a donde las crías estaban llorando también, sin apartarse, dice, ni a derecha ni a izquierda. Se fueron por el caminito y los príncipes de los filisteos, que eran 5, fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Hasta la frontera llegaron. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Eso fue alegría.
Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, los de Bet-Semes, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el arca no la podía tocar nadie, solo los levitas, y solo ellos podían tocar aquellas varas que el arca tenía. ¿Dónde aparecieron estos levitas? Lo que pasa es que en tiempos bíblicos, los levitas, había 12 tribus, vamos a explicar esto. Jacob tuvo 12 hijos. De cada uno de esos hijos se produjo una tribu. Solo que no había en Israel una tribu de José. Había una por Judá, una por Simeón, una por Gad, una por Dan, una por cada uno de los hijos de Jacob. Solo que José no tenía una tribu. José tuvo dos hijos cuando estuvo en Egipto, Efraín y Manasés. Y resulta que cuando Jacob murió, impuso sus manos sobre estos dos muchachos. Y eso significaba en tiempos bíblicos que los adoptaba como su hijo. No eran sus nietos, eran como sus hijos. Y por eso es que estas dos formaron tribus de Israel. O sea, Efraín fue una tribu, Manasés es otra tribu. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces había 13 tribus en Israel, correcto. Si usted hizo esa matemática, eso es cierto. No eran 12 tribus en Israel, eran 13 tribus. Solo que únicamente a 12 de las 13 tribus se les dio una propiedad. Entonces Israel quedó dividida en, vamos a decir, como en 12 provincias o 12 departamentos, una para cada una de las tribus. Y los de Leví, que eran de donde salían los sacerdotes, no recibieron herencia, sino que los levitas quedaron regados en las diferentes tribus. Y resulta que a los levitas les dieron ciudades. Esas ciudades, les dieron ciudades para que ellos no tuvieran una tribu, un lugar, una tierra, sino que quedaran esparcidos dentro de todo Israel. Y esta es la razón por la cual Dios había pedido que a los levitas se les entregara el diezmo. ¿Por qué? Porque los levitas, oiga bien, no tenían tierras, no tenían forma de sostenerse, de alimentarse. ¿Me explico? Por eso es que ellos recibían el diezmo. Entonces, curiosamente, esta ciudad de Bet-Semes era una ciudad levita. Quiere decir, en esta ciudad había levitas. Y ahí es donde en el versículo 15 nosotros vemos, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, donde venían los tumores, ¿se recuerdan? En la cual estaban las joyas de oro y pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día, porque estaban felices, ¿no? Cuando vieron esto, aquí vamos a explicar una cosita bien interesante. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día, porque Ecrón era la ciudad filistea que estaba cerca de la frontera también. Eso está cerca, hermano. Eso está como unos 45 minutos en bus, menos. Lo que pasa es que los filisteos no tenían bus, tenían burros. Entonces les costó llegar. De aquel mismo día llegaron. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. ¿Recuerda que dijimos que eran 5 príncipes? Porque eran 5 ciudades grandes. Por Asdod, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gat, 1. Por Ecrón, 1. Hasta hoy en día tenemos la franja de Gaza, si usted se recuerda, pero esta Gaza que hay hoy en día no es la misma Gaza bíblica. La Gaza bíblica son unas ruinas que están ahí cerca de la Gaza actual. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas, es decir, las que tenían muro, como las aldeas sin muro. Recuerda que dijimos la diferencia entre una ciudad era que tenía muro y una aldea pues no tenía muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy.
Ahora, no agarre literalmente hasta hoy, por favor. Si usted va a Israel, no vaya preguntando dónde está la gran piedra, porque a lo mejor ni está. De hecho, yo nunca he ido a Israel. Me gustaría ir algún día. Pero si voy, no voy a creer que la piedra esté ahí. Y si está ahí, me asombraría bastante. Hasta hoy significa hasta en el momento en el que el autor bíblico está contando esto. En ese momento él dice, esa piedra está ahí todavía. Si ustedes quieren ir, pueden ir y la piedra está ahí, en Bet-Semes. Una pregunta que uno se haría es la siguiente. Si los filisteos, hacemos esta pregunta. Mire, si los filisteos vieron lo que pasó, si llevaron el arca hasta su templo y su ídolo se destruyó, si los afligieron con tumores, si los sabios dijeron, pongamos esta prueba, veamos si las vacas se van hasta Bet-Semes. Y si se van hasta Bet-Semes, vamos a saber que ese Dios hizo eso. Y nos afligió. Y ellos siguieron a las vacas y notaron el tremendo milagro. Y luego la plaga los dejó. Uno se preguntaría, ¿por qué entonces los filisteos no se convirtieron a Jehová? ¿Por qué no dejaron su idolatría y dijeron, solamente hay un Dios en este mundo, que es el Dios de Israel? ¿Por qué no hicieron ese cambio? ¿Por qué no se arrepintieron de su idolatría y de todo lo que ellos hacían? ¿Por qué siguieron adorando a Dagón, como vamos a ver que ellos continuaron con su idolatría? ¿Por qué? Mire, es fácil criticarlos a ellos, pero es que muchas veces las ideas se arraigan tan en el corazón de la persona que es difícil sacarlas. Ellos no llegaron a la conclusión de que solamente hay un Dios. Ellos llegaron a la conclusión de que nuestro Dios perdió y ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero nosotros seguimos adorando a nuestro Dios. Esto es bien interesante, así que no le sorprenda a usted, por ejemplo, que dentro de los diferentes grupos religiosos, algunos mejores, otros peores, que hay en la actualidad, a veces las personas se vean decepcionadas por las mentiras que se cuentan y las descubran y sin embargo, continúen en su profesión. Porque a veces estamos tan arraigados a las ideas. A veces nosotros vemos el poder de Dios y sin embargo seguimos, aun cuando somos miembros de la Iglesia del Señor, seguimos con supersticiones. O sea, como la superstición de encontrar, que es nueva, ¿no? Esta es nueva. Encontrar el pelo negro en medio de la Biblia, hacer el tecito de pelo negro y bebérselo porque eso sana el coronavirus. Es interesante, ¿no? Y la persona es capaz de hacerlo y de todas maneras se muere, la hizo para toda la familia y se le muere el abuelo de coronavirus y sin embargo sigue creyendo en este tipo de supersticiones. Una vieja, la superstición del ojo, llevamos tiempo de ser cristianos y sin embargo todavía a veces creemos en supersticiones como el mal de ojo y entonces le ponemos el amuleto al niño y continuamos todavía con esas cuestiones. O todavía nuestro corazón se mueve cuando es la feria de Suyapa y queremos ir allá para ver. No, hermano, si no es ningún pecado, yo solo me quiero comer un elotito por ahí. ¿Qué tiene eso de malo? Entonces, a veces nosotros todavía seguimos atados a esas cuestiones. O tememos, todavía creemos que se nos puede hacer brujería. Pues todavía nos preocupamos por eso. Cuando realmente nos convertimos al Señor, si quiere, haga la prueba y haga mi brujería, sí, pague lo que quiera. Yo no le tengo miedo a eso. Pero para llegar a ese tipo de madurez hace falta tiempo. Y este no es el tiempo mío, hermano. No es el tiempo mío de ser cristiano. Es que mis papás fueron cristianos antes que yo. Entonces me enseñaron. Y a veces uno tiene que ser paciente con ciertos hermanos que tienen estas costumbres y al mismo tiempo decirle a estos hermanos, hermano, aprenda, revise.
sepa, no hay que temer a nadie más, no hay que temer brujería, mal de ojo y todo lo demás, sino hay que aprender a temer y confiar únicamente en el Señor. Y ahora que tenemos este coronavirus, nos lo está enseñando, pero de manera radical. Antes nosotros confiábamos en el médico, ahora sabemos que los médicos no pueden hacer nada más que inyectarle. Aquí podemos traer al virólogo más grande del mundo y lo ponemos ante un convaleciente de coronavirus y lo único que él puede hacer es inyectarle suero y estuvo porque nada funciona. Han estado probando medicinas que Donald Trump dice que X medicina sí funciona y luego sale un médico o un experto diciendo, no, eso tampoco funciona. Pero si el periodista le pregunta al experto, ¿y qué funciona? Él va a decir, pues no sabemos, estamos probando como con 70 medicinas, pero no sabemos qué funciona. Pues Dios nos está diciendo una cosa. Aprendan a confiar en mí. O sea, este es el principio. Aprendan a confiar en mí. Y a veces nos cuesta tanto a nosotros confiar en Dios que cuando se encuentre la vacuna para el coronavirus nos vamos a sentir tan alegres. Por fin. Oye, ¿qué pasó? ¿Confías más en la medicina? O sea, ¿no confiabas en Dios? Si lo lógico, ¿de acuerdo a la primera lección que tuvimos en este caso? Ana oró amargamente al Señor y lloró delante del Señor y oró y derramó su alma, pero dice la Escritura que una vez que lo hizo se fue contenta, comió y no estuvo más triste. Vive afligido, hermano, por esto que estamos enfrentando ahorita. Póngase a orar. Solito en su habitación. Solito. Enciérrese. Órele al Señor. Se le va el sueño por esto. Órele al Señor. Derrame su alma. Y va a ver usted que después de orar al Señor de corazón, usted se va a dormir tranquilo. Confíe en el Señor. El Señor nos está diciendo eso a través. No crea que el Señor se reveló en un tiempo y luego dejó de revelarse. No, Dios nos habla por medio de los acontecimientos históricos que estamos viviendo. Pero en fin, esta piedra se encuentra hasta ahí. Y quiero concluir con la situación del respeto al Señor. Mire todo lo que hicieron estos moradores de Bet-Semes. Se alegraron, vino el arca, alabamos al Señor. La próxima semana vamos a continuar con esta idea para rematarla. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Qué? Pero si ellos se alegraron cuando llegó el arca. Entonces, ¿por qué el Señor los hizo morir? ¿Por qué? Dice, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. O sea, en el momento en que llega el arca, los curiosos, morbosos, que dicen, ahora es cuando. Recuerda que el arca estaba en un lugar que se llamaba lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez por año. Y se sabía lo que había dentro del arca, que dentro del arca estaba el tazón del maná, los tazones, 2 tazones del maná que Dios le entregó. Moisés recogió el primer día y lo puso ahí. La vara de Aarón que reverdeció en el desierto y las tablas de la ley estaban ahí y tenía una tapa, y había una tapa, y esa tapa se llamaba propiciatorio y el sacerdote con mucha reverencia, con mucho respeto, entraba a ese lugar y salpicaba la sangre del macho cabrillo 7 veces sobre el propiciatorio, pero él lo trataba con mucho respeto, nadie podía ver qué había dentro, pero a estos hombres pensaron, oye, ¿ahora es cuándo? Y levantaron la tapa, la quitaron, y miraron lo que había dentro del arca de Jehová. Y no es que el Señor guarde secretos, ¿sí? No es que el Señor guarde secretos. Es que el Señor merece respeto. Voy a utilizar hoy la palabra respeto. En la Biblia esto se dice temor, pero no es tanto que a usted le dé pánico al Señor, sino que usted aprenda a respetar al Señor y tenga temor a las cosas que son sagradas. O sea, esto es del Señor y lo del Señor se respeta. Sin importar realmente si es una pequeña arca, ¿cuál es el problema? ¿No? Lo del Señor se respeta.
Y dice que aquel día, él, o que en aquella época, no estoy poniendo palabras que no están en la Biblia, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, ellos entendieron el arca del Señor es sagrada, Dios es santo y a Dios se le respeta. Miren, esto es algo que nosotros estamos aprendiendo hoy en día. Estamos aprendiendo. Porque nuestra cultura, lamentablemente, no es una cultura de respeto. Nosotros lo estamos perdiendo. Dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros, llévensela. Nuestra cultura, no hay nada de malo con la cultura. Nosotros pertenecemos a una cultura, no la elegimos, nosotros nacimos aquí. No elegimos nosotros dónde íbamos a nacer, ni elegimos qué idioma íbamos a hablar, ni elegimos los padres que íbamos a tener, pero en el tiempo antiguo había más respeto que hoy en día. No hay mayor problema con que usted viva en una cultura donde no haya mucho respeto. El problema es que a veces nosotros aplicamos esta falta de respeto a nuestro Dios. O sea, los papás de hoy en día ni se dan a respetar, dejan hijos regados por donde quiera. Las mamás de hoy en día ni se dan a respetar, tienen hijos de varios hombres. No hay respeto. Y los hijos han aprendido a no respetar a sus mayores, insultan a los mayores y nosotros no les decimos nada. El problema es que cuando uno se acerca a la iglesia o se acerca a Dios, empieza a tratar las cosas de Dios con irreverencia, con irrespeto. Y esto es, por ejemplo, cuando tenemos nuestras reuniones, estamos en culto, ciertos hermanitos están hasta atrás chateando en Facebook cuando se está llevando a cabo el culto. Eso se llama falta de respeto. O ciertos hermanitos a cada ratito van para el baño. O sea, yo entiendo, hay personas que tienen problemas, ¿verdad? Y el Señor comprende esa situación. Pero a veces no, es simple molestar. Y al Señor se le respeta. Los que van al estadio hacen cola durante 2, 3 horas antes. El hermano Naum Turcios puede dar testimonio de eso, a él le gusta el fútbol. Y él jugó con la selección de Honduras. Y ellos van antes, pero a nosotros no nos importa llegar tarde a la reunión. Y al Señor se le respeta, porque nosotros nacemos en esta cultura. Tendemos a pensar que, voy a utilizar el término guatemalteco, el Señor es amigo, el Señor es cuate, el Señor comprende, el Señor entiende. Al Señor no importa cómo usted le cante, el Señor entiende porque el Señor es tan compasivo. Y sí es cierto, el Señor es compasivo. Pero recuerde lo que estamos viendo. Al Señor se le respeta. Los hijos de Eli lo irrespetaron y mire qué les pasó. Los filisteos lo irrespetaron y mire qué les pasó. Los de Bet-Semes lo irrespetaron y vieron el arca como cualquier cosa, la destapamos y en aquel tiempo no había teléfonos celulares, sino capaz que se toman sus selfies con el arca también para que miren lo que hay adentro, que yo la descubrí. ¿Y qué les pasó? Aprendamos nosotros la lección. Si algo vamos a aprender esta noche es, al Señor se le trata con respeto, con mucho cariño, con mucha cercanía. Jesús nos dice que al Señor, o el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo dice que el Espíritu que habita en nosotros hace que al Señor le llamemos Abba Padre. Y Abba es la forma en que los hebreos se dirigían a su papá, esa cercanía. Decirle Padre, decirle papá, acérquesele. Jesucristo es nuestro amigo, Jesucristo es nuestro hermano, pero por sobre todo, esta es la dicotomía de acérquese confiadamente a Él, pero acérquese con respeto. En la misma escritura, en la misma carta, en Hebreos, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y la misma carta a los Hebreos dice que sirvamos a Él con temor,
y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumador. O sea, la misma epístola. Y tenemos que aprender nosotros eso. Muy bien, hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Eh, Déjenme revisar si en el chat hay alguna pregunta. Eh, Déjeme ver, dice, buenas noches, hermano Selvin. ¿Me puede decir cuál es la cita bíblica donde dice que detrás de cada ídolo hay un demonio? Ah, okay. Buena prueba. No tengo mi Biblia a mano, pero está en Primera a los Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Y luego, en lo que estamos en el receso, la busco exactamente y la voy a colocar ahí. Porque en 1 Corintios capítulo 10 dice que lo que los gentiles ofrecen a sus dioses realmente se lo ofrecen a los demonios. Eh, Marlon comenta, dice, antes digo que lo que los gentiles, ok, lo puso, sacrifican a los demonios, sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Este es el problema cuando uno dice, voy a ir, de todas maneras yo sé que un ídolo no es nada, eso no es nada, eso no es Dios, eso no es nada. Con mucho gusto yo voy a ir a participar de eso. Cuidado, cuidado. Es verdad que el ídolo nada es en el mundo, pero nuestro Dios tiene dos características. Éxodo capítulo 20, versículo 3, si mal no estoy. Y si no es 3, es el 5. Nuestro Dios es dos cosas, fuerte y celoso. Y este es el problema. Y luego dice, muchas gracias. Ok, que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, hermano.